Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, hay un refrán que hemos escuchado todos que dice que la verdad duele. Y la verdad es que hay muchas verdades que duelen. Pero mi trabajo en esta predicación es cambiar esa percepción. Es cambiar esa idea de que todo lo verdadero es doloroso. Es decir, con la ayuda de Dios, lo que vamos a hacer en este pequeño recorrido bíblico es descubrir cómo, aunque es verdad que cuando descubrimos cosas dolorosas duelen, por supuesto lo doloroso duele, ¿qué tal ese razonamiento? Por supuesto que lo verdadero nos lleva al dolor, pero detrás de ese dolor hay victoria. Y detrás de ese dolor hay esa plenitud de la que nos habló Johan en su predicación. La gran solución de Dios no es que desaparezcan nuestros problemas. La gran solución de Dios no es simplemente que se suturen nuestras heridas. La gran solución de Dios está en el cuerpo de Cristo resucitado. Y ese cuerpo, como también nos decía Johan, aunque tiene llagas, son llagas plenificadas, son llagas glorificadas. O sea que nuestro problema en este momento es resolver cómo se pasa de la llaga que nos atrapa a la llaga que nos libera. ¿Cómo se pasa de la herida que me hunde a la herida que me levanta? ¿Cómo se pasa de la herida que me avergüenza a la herida que se convierte en mi testimonio de vida? Es un gran desafío y necesitamos muchísimo, como siempre, de la gracia del Espíritu Santo. Pero vamos a tomar algunos ejemplos bíblicos, repito, y con esa guía de la palabra de Dios, yo creo que podemos encontrar respuestas. Por lo pronto, caigamos en cuenta de una cosa, que cuando uno huye de la verdad, en realidad uno está huyendo del dolor. Escriba eso que le conviene. Cuando uno huye de la verdad, uno no está huyendo de la verdad. Uno está huyendo del dolor. Pero cuando uno descubre que ese dolor no tiene la última palabra, entonces uno deja de huir de la verdad. Y entonces se cumple lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Encontramos en el capítulo 3 de San Juan que dice: el que obra la verdad viene a la luz. Entonces uno busca la luz. Si es verdad que hay verdades que nos duelen, todavía es más verdad lo que también dijo Cristo: solamente la verdad nos hace libres. Y si el precio para ser auténticamente libres es pasar por un trago de dolor, yo te invito a que no huyamos de ese trago de dolor, porque no va a ser la última palabra. Vamos entonces con la Sagrada Escritura. ¿Dónde empieza la historia de dolor en la Sagrada Escritura? En el libro del Génesis.
Porque el plan original de Dios era ese bellísimo paraíso que, según describe la Biblia, era un jardín de delicias. Ahí no tenía que haber eso que nosotros llamamos sufrimiento, ni esa confusión, desconcierto, que muchas veces sentimos cuando entramos en nosotros mismos. Esos desconciertos, esos dolores, son los que muchas veces nos hacen huir de nosotros mismos. Pero en el plan original de Dios eso no estaba. ¿Qué fue lo que hizo que entrara ese elemento que no estaba al principio? El pecado. El pecado fue el que infectó nuestra vida, el que infectó la vida humana y trajo dolor, desconcierto, absurdo, etc. ¿Cuál es la respuesta? Esto es interesantísimo. ¿Cuál es la respuesta de Dios frente a ese dolor? ¿Cuál es la respuesta frente a ese pecado? Pues lo que nosotros encontramos es que Dios no devuelve la película. Lo que hizo Dios no fue, ustedes quedan perdonados, no lo vuelvan a hacer, devuélvanse al paraíso. Aquí no ha pasado nada. Eso no es lo que nos cuenta la Biblia. Y esto es muy interesante, porque, como he comentado en otras oportunidades, cuando yo era niño, yo siempre interpretaba ese pasaje del Génesis, es el capítulo 3, Génesis 3, yo siempre lo interpretaba de esta manera, como lo interpreta un niño. Dios se puso bravo y lo regañó. Pero ¿sabe qué es lo malo de esa interpretación? Que cuando mi papá se ponía bravo con nosotros y nos regañaba, a mi papá se le pasaba la rabia. Cuando mi mamá se ponía brava con nosotros y nos regañaba, a mi mamá se le pasaba la rabia. Pero cuando nosotros decimos que el pecado original se transmite generación tras generación tras generación, entonces yo, de niño, que no pensaba estudiar teología en esa época, porque yo quería ser físico nuclear, entonces yo lo que pensaba era, oiga, pero a Dios nunca se le pasa la rabia. Fíjate cómo esa interpretación nos lleva a una imagen distorsionada de Dios. Es decir, el sufrimiento que entra en la vida humana, que también está en el capítulo 3 del Génesis, ¿qué es? Es simplemente que Dios se puso muy bravo, pero tan bravo que ya no se le quita la rabia. No, no es eso. No es eso. Y aquí de nuevo necesitamos esa luz del Espíritu Santo. Dios le dice a Adán, mira, cultivar la tierra, que es lo propio del trabajo, con dificultad vas a sacar el fruto de la tierra, con esfuerzo, con dolor. Y a la mujer le dice, con dolor vas a tener tus hijos. De hecho, la frase que aparece en el texto hebreo equivale a tantos dolores como embarazos. Es decir, dolor al dar vida, dolor al sostener la vida. Pregunta, ¿era simplemente que Dios estaba bravo? Para comprender el texto, conviene que miremos qué es lo que sucede después del pecado. Después del pecado, Dios le habla a Adán y le pregunta, ¿dónde estás? Dios le habla a Eva y le pregunta, ¿qué es lo que has hecho? Dios no le pregunta nada a la serpiente. Ese es un dato fundamental. ¿Para qué le pregunta Dios a Adán? ¿Para qué le pregunta Dios a Eva? ¿Y por qué no le pregunta nada a la serpiente? Dios le pregunta a Adán y le pregunta a Eva para conducirlos a la verdad de su pecado. Dios no le pregunta nada a la serpiente. Como decía algún predicador, esos dos, o sea, la serpiente y Dios, ya se conocían. Ya la serpiente sabe que es una perdedora delante de Dios y ya Dios sabe quién es la serpiente.
No hay diálogo entre Dios y la serpiente. Lo que hay entre Dios y la serpiente es la declaración de la condena que ya pesa sobre la serpiente. Lo que dice Dios a la serpiente, luego la serpiente en el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis, es mostrada como lo que es el diablo y Satanás. O sea, en eso no hay confusión. Lo que le dice Dios a la serpiente es simplemente refrendar su condena que es anterior a la creación del hombre. Esto es muy interesante porque entonces, ¿cuál era el papel de las preguntas que Dios le estaba haciendo a Adán y a Eva? Pues ese papel era llevarlos a la verdad de su pecado. Ese papel era llevarlos al arrepentimiento. El arrepentimiento es el primer regalo de Dios para el pecador. Esa frase también hay que escribirla. El arrepentimiento es el primer regalo de Dios para el pecador. Porque el arrepentimiento es lo primero que te va a distanciar de lo que te hundió. El arrepentimiento es lo primero que te va a separar de lo que te infectó, de lo que te envenenó. Luego el arrepentimiento es el comienzo de tu libertad. El arrepentimiento es el primer regalo de Dios. Y por eso Dios habla con Adán. Por eso Dios habla con Eva. Porque de lo que se trata es de que ellos lleguen a descubrir el mal que han cometido y entren por el camino del arrepentimiento. Porque una vez que tú entras por el camino del arrepentimiento, tú empiezas a detestar lo que Dios detesta. Y tú empiezas a soltarte de lo que te había atrapado. Un gran arrepentimiento es una gran victoria de Dios. Hay un nombre en la iglesia para el gran arrepentimiento. Ese nombre es la palabra contrición. Una palabra que está asociada con la misma raíz de triturar. Un corazón contrito es un corazón triturado. Y el corazón triturado, por supuesto que no se siente rico. Por supuesto que es doloroso. Pero es liberador. El día que tú empiezas a arrepentirte, y esta frase me fascina, el día que tú empiezas a arrepentirte, empezaste a pensar como Dios. Porque empezaste a detestar lo que Dios detesta. Empezaste a separarte, empezaste a soltar lo que te tenía atrapado. Y ese es el propósito del diálogo entre Dios y Adán, entre Dios y Eva. Empezaste a ser libre, empezó la libertad para ti. Observemos qué es lo contrario del arrepentimiento. Lo contrario del arrepentimiento está descrito en dos palabras. Contrario al arrepentimiento es el cinismo. Pequé y qué. Ese es el cinismo. Contrario al arrepentimiento es la desesperación. Pequé, pero ya no tengo nada que hacer. Como quien dice, no me puedo desprender de mi pecado. Entonces los opuestos al arrepentimiento son el cinismo y la desesperación. Hermanos, eso es lo que vive hoy el mundo. Cinismo. Por eso se habla del mes del orgullo. Pero no solo con ese tipo de cosas, sino con muchas otras cosas, tenemos la realidad del cinismo. Cinismo. Sí, yo consumo. ¿Y qué? Todo el mundo lo hace. ¿Cuál es el problema? Ese es el cinismo. Lo otro es la desesperación. La desesperación, ¿qué es? No hay nada que hacer conmigo, ya no puedo cambiar, ya esto se queda así, me voy a hundir aquí, aquí se acaba todo, y ya sabes lo que viene de ahí, suicidio. Entonces, el arrepentimiento, tú imagínate un cuadro donde tú tienes aquí el cinismo, tienes aquí la desesperación, y contrario a estos dos, tienes esa palabra maravillosa que se llama arrepentimiento. Pero ojo con esto, el arrepentimiento bíblico, el arrepentimiento cristiano, siempre tiene sabor de esperanza. Otra frase para escribir. El arrepentimiento cristiano siempre tiene sabor de esperanza. O si te gusta otra palabra, siempre tiene aroma de esperanza.
Porque ¿qué es el arrepentimiento sin esperanza? Pues es la desesperación, que no es cristiana, que no es propuesta bíblica. El arrepentimiento cristiano siempre tiene sabor de esperanza. Entonces hay un arte de arrepentirse. Parece increíble esa frase. Saber arrepentirse es un arte, porque es el arte de sentir el dolor, pero sentir ya en el dolor, me estoy empezando a parecer a Dios. Parece increíble eso, increíble eso. Es decir, que en el momento en el que yo empiezo a arrepentirme, empiezo a asemejarme a Dios. Pero como la Biblia dice que nosotros somos imagen y semejanza de Dios, al arrepentirme estoy recuperando mi verdad más profunda. El arrepentimiento me permite recuperar mi verdad más profunda. Eso también hay que escribirlo. Porque tú eres imagen de Dios. Porque tú llevas el sello de Dios. Porque tú tienes la alegría y la belleza de Dios en ti. Y yo también. Pero eso se nos oscureció. Se nos oscureció por nuestros pecados. Se nos oscureció por los pecados de otras personas que cayeron sobre nosotros, que nos afectaron. Las personas que abusaron de nosotros, las personas que nos mintieron, las personas que nos traicionaron, las personas que nos hicieron bullying, las personas que nos frustraron, las personas que parecían y no eran, las personas que nos mintieron, las personas que nos usaron. Pero también todo lo que nosotros hicimos cuando usamos a la gente, cuando mentimos a la gente, cuando fuimos indiferentes al dolor de la gente, todo eso también lo llevamos dentro. Lo llevamos dentro, pero ese paquete de dolor no es toda tu verdad. Debajo de ese paquete de dolor, debajo de ese paquete sigue estando la imagen palpitante de Dios que te ama. Tú llevas el rostro de Dios, tú llevas la imagen de Dios, tú llevas la belleza de Dios. ¿Y qué es un santo? ¿Qué es una santa? A mí me parece tan bello en quienes prepararon este retiro. Dios los bendiga hasta la eternidad. Ustedes se dan cuenta cómo nos han llenado de detalles. Y uno de los detalles más lindos es eso de ponernos el recuerdo de algunos santos en las puertas. Lo cual nos está recordando que el cristiano nunca hace su camino solo, nunca. Y lo cual nos está recordando también que hay gente, hay hombres y hay mujeres que, bendito sea Dios, han limpiado de tal manera toda esa mugre, toda esa suciedad, la han limpiado de tal manera que en ellos y en ellas brilla la imagen original de Dios. ¿Cuál es la belleza de Cristo? La Biblia tiene un elogio muy lindo para Cristo. En el Salmo 45, un salmo profético, se describe al Mesías, se describe al Rey, pero el Rey por excelencia y el Mesías por excelencia es Jesús. Y mira cómo se describe al Mesías. Eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia, el Señor te bendice eternamente. ¿Por qué Jesús es el más bello de los hombres? ¿En qué consiste la belleza de Jesús? La belleza de Jesús no es otra cosa que la belleza de Dios. Es decir, como en Jesús no existe esa porquería que se llama el pecado, como no existe esa basura que se llama el pecado, como Él es libre, en primer lugar libre porque no cometió pecado ni hubo engaño en su boca, y en segundo lugar es libre porque ningún pecado exterior ensució su corazón. Como Él es libre, en Cristo, como en un espejo perfectísimo, se refleja Dios. Es lo que dice Colosenses 1. Él es imagen del Dios invisible. En Él se ve plenamente. Entonces, cuando uno ve a Jesucristo, cuando uno se acerca a Jesucristo, lo que uno está viendo es el reflejo perfectísimo, la imagen del Dios invisible. Eso sucede en Cristo, pero eso sucede también en los santos. Porque los santos, a medida que fueron avanzando en su camino de santidad, cada vez iban reflejando más. Yo pienso, por ejemplo, en un San Juan Bosco, que se acerca y empieza a transformar la vida de pandilleros, o como a veces se les llama en este país, de gamines, jóvenes absolutamente perdidos en el mundo de la calle. Y este hombre
con esa caridad pastoral, con esa caridad de sacerdote, se vuelve un Jesús para esos jóvenes. O piensa en un San Vicente de Paúl, o piensa en tantos santos y santas. Cada una de esas mujeres santas, cada uno de esos santos, lo que hizo fue limpiar. ¿Limpiar qué? Limpiar lo que no soy yo. Una frase que repito mucho y que me parece importante que también la tengas. Escríbela por favor en primera persona. Yo no soy mi pecado. El pecado fue algo que llegó a mi vida. Algo que llegó. Y lamentablemente es algo que cuando llega, trata de adueñarse de nosotros. Cuando llega, trata de hacer lo que hacen los virus. Realmente un virus es una buena imagen de lo que es el pecado. El virus no tiene capacidad de reproducirse. El virus llega a tu organismo y utiliza las células de tu organismo para producir más virus, que a su vez aprovecharán otras células de tu organismo para seguirse multiplicando. Ese es el arte malévolo de los virus. Eso es lo que buscan los virus. Eso es el pecado. El pecado es un visitante indeseado. Es un arrendatario que nunca paga. Es una plaga que se aferra a ti porque no puede vivir lejos de ti. Pues eso exactamente es lo que Dios quiere sacar de tu vida. Y el primer paso para sacarlo es el arrepentimiento. Por eso el arrepentimiento es el primer modo, el primer y eficaz modo de empezar a pensar como Dios. A mí me parece increíble esto. Ustedes ven que lo repito, ya es la tercera vez que lo digo. Pero tú piensa una cosa, ¿recuerdas la historia del hijo pródigo? ¿Recuerdas que el hijo pródigo malgastó la herencia, vivió perdidamente, gastó todo lo suyo con malas mujeres, tenía falsos amigos? Un desastre ese hombre. Pero cuando él llega hasta el fondo de su dolor y de su tragedia, cuando él llega hasta el fondo, hay un momento en el que él dice, entrando en sí mismo, dice la Biblia, entrando en sí mismo, él dice, volveré a la casa de mi padre. Porque él siente dolor de la situación a la que ha llegado. ¿Hasta dónde he llegado? He llegado al punto de tener hambre de comida de cerdo. Eso fue a lo que llegó el hijo pródigo. En este momento tengo hambre de comer lo que comen los cerdos. ¿Hasta dónde he llegado? Y en el momento en el que él siente asco, repulsión y tristeza de la condición a la que ha llegado, en ese momento empieza a pensar como el papá, empieza a pensar como el padre. O sea, es increíble, este hombre está lejos, este hombre está perdido, este hombre está en lo peor de los pecados, pero allá ya empieza a pensar como el papá. Y la prueba de que él está pensando como el papá y de que él sigue siendo hijo de su papá, tú recuerdas la parábola, cuando él regresa a la casa, capítulo 15 de San Lucas, cuando él regresa a la casa, él tiene el propósito de decirle al papá dos cosas. Le va a decir en primer lugar, he pecado contra el cielo y ante ti. Así dice el texto griego. Me perdonan, pero el texto griego no dice he pecado contra el cielo y contra ti. Dice contra el cielo y ante ti. Bueno, pero eso no es lo más importante. Entonces lo primero es que él dijo, voy a ir donde mi papá y le voy a decir, he pecado contra el cielo y ante ti. Y después le voy a decir, ya no merezco ser hijo tuyo, trátame como uno de tus empleados. Lo que es conmovedor, y me quiebra la voz, es que cuando él llega donde el papá, le dice la primera parte, he pecado contra el cielo y ante ti. Ese es el arrepentimiento. He pecado contra el cielo y ante ti. Pero el papá no deja que se trate como cualquier cosa. No te maltrates, hijo. No te maltrates. Que te equivocaste, sí. Sí te equivocaste. Que obraste mal, sí. Que me ofendiste, sí. Y que lo tuyo es pecado y se llama pecado, sí. Sí y sí. Claro que es pecado. Pero no te maltrates. Tú sigues siendo mi hijo. Traigan el anillo. El anillo del hijo. Traigan el anillo. Tú sigues siendo mi hijo. Tú nunca dejaste de ser mi hijo. Ese es Dios. Ese es Dios. Nunca dejaste de ser mi hijo. Eras mi hijo envuelto en basura. Eras mi hijo envuelto
en suciedad. Eras mi hijo envuelto en dolor. Pero nadie puede quitar que tú eres mi hijo. Nadie lo puede quitar. Nadie puede quitar eso. Nadie puede romper el amor que yo tengo por ti. Nadie lo puede romper. Pero él tenía que pasar por el arrepentimiento. Él tenía que pasar por el arrepentimiento, amigos y amigas. Él tenía que pasar por ahí. Porque ¿qué hubiera pasado? ¿Qué seguía? Hagámonos nada más esta pregunta escalofriante. Hagámonos esta pregunta escalofriante. ¿Qué seguía para él? ¿Qué seguía para él ahí? Ni siquiera le daban alimento. Lo pusieron a trabajar y ni siquiera le daban alimento. ¿Qué seguía para él? ¿Hacerse matar? ¿Suicidarse? ¿Qué seguía para él? Eso es lo que quería el enemigo malo, eso era lo que quería el demonio. Que él avanzara hacia la desesperación, que él avanzara hacia el cinismo, que él avanzara hacia la muerte. Pero en el fondo de la bolsa de todo lo que el papá le dio a ese hijo, en el fondo de esa bolsa, el papá dejó un retrato, un recuerdo, un retrato. La palabra retrato la utilizo, por supuesto, metafóricamente. Así como la bolsa de la que estoy hablando, para referirme a los regalos o a lo que le dio el papá, también es una metáfora. Le dejó un retrato, le dejó un recuerdo. Con eso que estoy tratando de decir, jamás se te olvide quién eres. Jamás se te olvide que te hice con amor. Jamás se te olvide que tú eres mi niña. Que te maltrató la vida, sí. Que tú te equivocaste también. Que hiciste muchas cosas sucias, vergonzosas, que ahora ni siquiera te atreverías a pronunciar, te lo entiendo. Pero tú eres mi hija. Tú eres mi hijo. Y eso no lo vas a perder jamás. Pero hay que pasar por el camino del arrepentimiento. Porque si no se pasa por el arrepentimiento, se llega o al cinismo, que finalmente es muerte, o a la desesperación, que finalmente es muerte. Completemos el cuadro que estábamos haciendo en el aire. Habíamos dicho, aquí está el cinismo, aquí está la desesperación, y aquí en contra de ellos dos está el arrepentimiento. Pero ahora vemos que este cinismo y esta desesperación del otro lado tienen otra pata. Se unen en una realidad espantosa, la muerte eterna. Ese era el plan del enemigo. Entonces hay que pasar por el arrepentimiento, hay que pasar por la dureza, hay que pasar por eso. Pero hay que saber que lo que viene después es victoria. Observemos un detalle, hermanos amados. Observemos este detalle. Dios los echa del paraíso. El niño Nelson, que no sabía nada de teología y que está tratando de aprender, el niño Nelson decía, ¿pero por qué lo sacó? Entonces yo, en mi ingenuidad infantil, yo pensaba, pues es lo mismo que pasa cuando mi papá se pone bravo y entonces me prohíbe jugar. Ya no sale al parque. Está prohibido el parque. Entonces así Dios les prohibió el paraíso. No, amigos, esa no es la razón. Yo estaba muy equivocado. ¿Por qué Dios los saca del paraíso? ¿Por qué además de echarlos del paraíso, pone un ángel, dice el texto bíblico? Pone un querubín, que ya se supone que es una figura bastante imponente, pero además un querubín que tiene una espada de fuego. ¿Qué es eso tan grave del paraíso? ¿Qué es eso tan terrible del paraíso? Que antes era lugar de delicias y ahora Dios no quiere que vuelvan allá. Esta es una advertencia muy importante, porque si el Espíritu Santo me ayuda y si estas palabras mías llegan al lugar de tu corazón donde creo que deben llegar, tú vas a descubrir el valor de salvación que tiene la penitencia, la sobriedad y la generosidad. Vamos para allá.
¿Qué sucede cuando el corazón ha pecado? En esencia, el pecado es quitarle a Dios su lugar y poner otra cosa en ese lugar. Esa otra cosa puede ser el dinero, el placer, el poder, alguna otra cosa. Pero si uno hace un análisis más fino, mis hermanos, uno se da cuenta que en realidad cuando uno quita a Dios, el que ha quitado a Dios es uno. O sea, soy yo, por ejemplo. Y si yo soy quien ha quitado a Dios, en el fondo, yo me he puesto por encima de Dios. O sea que lo más grave del pecado no fue que sentaste en el trono de Dios. Eso no es lo más grave. Que si fue el juego, que si fue el sexo, que si fue la plata, que si fue el placer. Eso no es lo más grave. Lo más grave es que tú quitaste a Dios. Es decir, tú te pusiste por encima de Dios. Y por eso dice Santo Tomás de Aquino en su inmensa sabiduría, que todo pecado, no importa de qué especie sea, todo pecado finalmente es un acto de soberbia. Porque supone que yo, o tú en este caso, cualquiera de nosotros, yo quité a Dios de su trono y puse alguna otra cosa. O sea, yo me puse por encima de Dios porque yo me creí capaz de derribar a Dios o de destronar a Dios. Por eso todo pecado supone una entronización del yo. Incluso si junto con mi trono yo digo, aquí reino yo y mi plata, o aquí reino yo y mi prestigio, aquí reino yo y mi poder, mi placer. Pero en el fondo todo pecado supone siempre un acto de soberbia, porque soy yo quien ha quitado a Dios de ahí. ¿Por qué esto es importante? Hermanos, porque esto es exactamente lo que nos explica por qué tenían que salir del paraíso. ¿Para qué Dios les había dado un jardín de delicias? Para que la bondad de las cosas fuera un instrumento, fuera un puente para llegar a la bondad de Dios. Por eso era un lugar de delicias. Atención a esta explicación. En el alma sin pecado, toda bondad remite a Dios, fuente de bondad. Sugiero que escriba eso porque vamos a escribir todo un razonamiento de teología. En el alma sin pecado, toda bondad remite a la fuente de bondad que es Dios mismo. En el alma sin pecado. Pero el libro del Génesis, en el capítulo 3 y los siguientes, claro, nos está hablando del alma en pecado. Entonces, en el alma sin pecado, o sea, Adán y Eva antes de, la bondad de las criaturas remite a la bondad del Creador. Eso en el alma sin pecado. ¿Existen espíritus sin pecado? Claro, son los santos ángeles. Entonces, para los santos ángeles, toda la bondad que hay en la creación les remite inmediatamente a la bondad del Creador. Así eran Adán y Eva antes del pecado. Pero ¿qué sucede cuando el pecado entra en mi vida? Hemos dicho que todo pecado supone una entronización del ego, una entronización de la soberbia. ¿Qué sucede cuando llega el pecado a mi vida? Cuando llega el pecado a mi vida, yo me siento en el trono y cada cosa buena me puede servir, como era el plan original, para remitirme hacia Dios. Me puede servir, pero me puede servir también para acrecentar mi imperio. Porque ahora el emperador soy yo. Eso significa que después del pecado, la bondad de las criaturas se volvió ambigua. Antes del pecado, la bondad de las criaturas remitía necesariamente hacia Dios. Después del pecado ya no es así. Después del pecado, la bondad de las criaturas es ambigua. Veamos un poco cómo funciona esto, porque esa explicación nos va a servir para entender una clave fundamental de la vida cristiana, que es la sobriedad,
qué es la penitencia y qué es la caridad, la generosidad. Yo creo que está claro que antes del pecado las cosas buenas me remiten al Dios bueno, eso no tiene discusión. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando ya entró el pecado? Que es la situación en la que estamos ustedes y yo. ¿Qué pasa cuando ya entró el pecado? Pensemos, por ejemplo, que yo tengo unos graneros y tengo una finca. Este ejemplo lo tomo de San Lucas. ¿Qué pasa si yo tengo unos graneros y tengo una finca? Y resulta que tuve una gran cosecha. Esa es una parábola que utiliza Cristo. Mi gran cosecha debería convertirse en una gran alabanza y gratitud a Dios. Mi gran cosecha debería convertirse en una ocasión maravillosa para que yo le hiciera bien a mucha gente. Hay mucha gente que tiene hambre. Mi gran cosecha debería convertirse en más amor a Dios y en más amor al prójimo, si mi corazón fuera bueno. Pero mi corazón está en pecado. ¿Y qué nos cuenta esa parábola de San Lucas? Que hubo un hombre rico que tuvo una tremenda cosecha, una cosecha sobreabundante. ¿Y qué hizo este hombre rico cuando tuvo la cosecha sobreabundante? ¿Empezó a darle gracias a Dios que es generoso? No. ¿Empezó a distribuir para los que pasaban más hambre en ese lugar? No. ¿Qué hizo? Ensanchó su imperio. ¿Y qué significa ensanchó su imperio? Él se puso a pensar y dijo, estos graneros están muy chiquitos. Hay que botar estos graneros, hay que derribarlos, hay que hacer otros más grandes. Y cuando tenga otros graneros más grandes, entonces me voy a tumbar y voy a decir, alma mía, él no conversaba sino con él mismo. Eso a mí me impacta. No hablaba con nadie, solo hablaba con él. Porque eso es lo propio del ego entronizado, solo habla con él, solo le interesa él, solo se preocupa de él, solo vive en función de él. Alma mía, tengo bienes acumulados para muchos años. Túmbate, come, bebe, date buena vida. Las cosas son ambiguas ahora, las criaturas. Tener dinero puede ser ocasión de que tú lleves una vida de gratitud a Dios y de servicio al prójimo, pero tener dinero también puede convertirse en una ocasión de codicia. Tener dinero también se puede convertir en una oportunidad para que tu ego se ensanche y se ensanche más y digas, bueno, pero si ya tengo 100 millones, ¿por qué no puedo tener 1,000 millones? Y si ya tengo 1,000, ¿por qué no 10,000? ¿Y por qué no seguir y seguir? Las cosas son ambiguas. ¿Qué queremos decir con esta frase? Que el cristiano, frente a los bienes creados, eso incluye inteligencia, belleza, liderazgo, arte, dinero, placer, cualquier cosa creada, el cristiano todo lo toma con guantes y con pinzas. Soy inteligente, pues gracias a Dios, pero mi inteligencia tiene que servir para su gloria y tiene que servir para mis hermanos. Tengo una gran capacidad de liderazgo, bien, positivo eso, genial. Pero mi liderazgo tiene que servir para la gloria de Dios y para el bien de mis hermanos. Tengo una capacidad, una destreza para los negocios impresionante. Además heredé buen dinero en mi familia. Eso tiene que servir para darle la gloria a Dios y para aliviar el dolor de mis hermanos. Esa es la vida cristiana. Ahora entendemos por qué hay un querubín de fuego, un querubín con espada de fuego. ¿Por qué Dios no quiere que vuelvan al paraíso? ¿Por qué? Porque el paraíso ahora va a ser el lugar de tu imperio, no el lugar de la gloria divina. Porque si te devuelven al lugar de delicias, tú en vez de darle el uso correcto a las cosas, es decir, alabanza a Dios y servicio a los hermanos, seguramente lo que vas a hacer es ¿qué? Aumentar tu imperio, adueñarte de más y más y más. ¿Y para qué? Para perdición tuya.
Ese pensamiento que ya me lo han escuchado quizás en otras oportunidades, es el que decimos con la frase: Adán y Eva salieron del paraíso, la serpiente no. O más cortico, la serpiente sigue en el paraíso. Y por eso el cristiano tiene que saber que todo paraíso tiene su serpiente. Y el cristiano tiene que saber que hay un peligro en todo paraíso. Estoy ganando mucho dinero, hay un peligro en el dinero que estoy ganando. No quiere decir que es malo que yo gane dinero, sino tengo que saber qué voy a hacer con este dinero, de manera que no se convierta en mis graneros, que yo sigo aumentando y aumentando para luego decir: túmbate, come, bebe, date buena vida. ¿A quién le estoy dando la gloria con mi dinero? O con mi prestigio, o con mi liderazgo, o con mi belleza, o con mi popularidad, o con mi inteligencia. ¿A quién le estoy dando la gloria? Esa pregunta tenemos que hacérnosla. Entonces, ¿qué hemos entendido hasta ahora? Hemos entendido varias cosas, creo yo. Hemos entendido el valor del arrepentimiento. El arrepentimiento significa empezar a pensar como Dios. Hemos entendido que el arrepentimiento me libera del cinismo y me libera de la desesperación, y que el cinismo, tanto el cinismo como la desesperación, son estrategias del enemigo para llevarme finalmente a la muerte. Y la muerte que busca el enemigo no es la muerte física, es la muerte eterna, porque las cosas hay que decirlas completas. Entonces ahí vemos el valor que tiene el arrepentimiento. Nos falta un último punto para cerrar esta reflexión. Yo creo que a partir de lo que hemos dicho, amigos queridos, yo creo que entendemos en este momento la utilidad, el provecho, el bien que hace el arrepentimiento de nuestros pecados. Pero la pregunta es: ¿y qué hago con el dolor que no proviene de mí? Es decir, ¿qué hago con el dolor que proviene del daño que me hicieron otras personas? ¿Qué hago con esa parte? ¿Cómo puedo procesar esa parte? Y aquí hay que hacer 3 aclaraciones con las que espero que podamos cerrar esta reflexión. Primero, hemos dicho que el camino del arrepentimiento empieza a asemejar mi pensamiento al pensamiento de Dios. Eso se pone a prueba en tu capacidad de perdonar. Y hay un verbo que es el verbo griego típico, el que más se utiliza para perdonar, es el verbo aphiemi. Y el verbo aphiemi significa dejar ir, significa soltar. Aphiemi significa eso. Entonces, el perdón que nosotros estamos llamados a practicar es en primer lugar aphiemi. El perdón que estamos llamados a practicar es en primer lugar: desátate de ese recuerdo, desátate de esa persona, desátate de ese momento, suéltalo, suéltalo, suelta a esa persona. Yo conozco personas que siguen todavía odiando a alguien que ya se murió. Ya se murió. Y siguen todavía con rencor hacia esa persona. Entonces, suéltalo, suéltalo. En el nombre de Cristo, suéltalo. Empieza a ser libre, suelta. Pero es que me hizo mucho daño. Sí. ¿Y ahora quién te está haciendo daño si no eres tú mismo? Si no eres tú misma. Entonces, esto explica por qué solamente la persona que conoce el perdón realmente puede llegar a perdonar. Porque uno llega a conocer el perdón por el arrepentimiento. Y el que pasa por el arrepentimiento empieza a pensar como Dios. Y el que empieza a pensar como Dios se hace esta simple pregunta: si Dios es tan bueno conmigo, si Dios ha sido paciente y misericordioso conmigo, ¿quién soy yo para decirle a Dios que no puede ser paciente y misericordioso con esa otra persona? Entonces ahí empieza uno a soltar a la gente. Y yo te invito a que en esta tarde de bendición, tú sueltes a esa persona o a esas personas.
Esa persona que te decepcionó, que te hizo daño, que te mintió, que te humilló. Hay que soltar a esa persona. Soltar a esa persona, ¿qué significa? No voy a ser tu esclavo. Tú me maltrataste, tú abusaste de mí, tú me robaste, tú me humillaste, tú me insultaste. Pero lo peor que yo puedo hacer es conservar resentimiento contra ti. Porque el resentimiento contra ti es una cuerda que me mantiene atado a un muerto. Y yo no quiero seguir atado a un muerto. Yo no voy a estar atado a un muerto, yo voy a soltar a ese muerto. Y eso es parte de lo que necesitamos hacer hoy y lo haremos en la Santa Misa. Hay que soltar a ese muerto. Hay que soltar a ese pasado. A veces la persona ya cambió. A veces la persona ya se arrepintió y tú no eres capaz. Tú no eres capaz de soltar ese momento. Tú no eres capaz de soltar a esa persona. Entonces, el camino es, conoce tu arrepentimiento. Conoce el arrepentimiento. Sin esa base no puedo hacer nada contigo, me perdonas, pero no puedo hacer nada contigo. Necesito que conozcas el arrepentimiento, porque solo el arrepentimiento te hace semejante a Dios. Es decir, empieza a sintonizar tu cabecita con la cabecita de Dios. Solamente cuando tú empiezas por el camino del arrepentimiento, empieza la sintonía. Y cuando empieza la sintonía, después tú empiezas a hacer este razonamiento. El Dios que tuvo compasión de mí, ¿por qué no puede tener compasión de otra persona? ¿O es que yo tengo derecho y esa persona no? ¿O es que yo estoy pidiendo perdón y misericordia para mí y esa persona no? Ahí empieza uno a liberarse. Voy a soltar. Acuérdate, afíemi. Voy a soltar. El verbo perdonar. El verbo perdonar es un verbo bello, claro, en su significado, pero el verbo perdonar en castellano no refleja lo que es el perdón bíblico. Afíemi, ese sí es el verbo. Voy a soltar, voy a entregar. Tú no pienses que el perdón es un cambio en el sentimiento. Porque hay gente que cree que cuando uno le dice, mire, usted tiene que perdonar a su papá que lo maltrató, perdone a su mamá que fue injusta con usted, perdone a ese primo que lo robó. La gente cree que uno le está diciendo, tenga buenos sentimientos, tenga sentimientos tiernos hacia esa persona. Yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo que tenga sentimientos tiernos. Estoy diciendo, suéltalo. Por ahí empieza. Por ahí empieza. Y cuando tú empiezas a soltar, ¿y qué es soltar? Hay una anécdota que se cuenta precisamente de los tiempos de San Juan Bosco. Es la historia de una mamá que ya no sabía qué hacer con el hijo. Tal vez algunas de las mamás aquí presentes han tenido sufrimientos así con sus hijos. Ya no sabía qué hacer con el hijo. Entonces un día fue con el hijo, que lo llevó casi a rastras, fue con el hijo por allá a una iglesia donde había una imagencita de la Virgen. Y entonces fue allá la mamá, se paró con el hijo, que no sabía por qué lo llevaban allá y estaba haciendo mala cara. Ustedes saben que hay gente que es buena para hacer mala cara. Tenía ya a su hijo. Y entonces la mamá esta arrojó al hijo, literalmente, como el que bota un bulto de basura, arrojó al hijo a los pies de la Virgen y le dijo, ve a ver qué haces tú con él. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Toma el recuerdo de esa persona que obró de una manera inexplicable, absurda, cruel. Toma a esa persona en tu mente, métela en un talego, dejando un pequeño espacio para que respire. Métela en el talego y arrójala. Arrójala. Si tú sabes, si tú lo piensas bien, en realidad no hay que arrojar a la persona, hay que arrojar el momento. Arroja ese momento. La persona seguramente cambió. Mire, yo se lo puedo decir como sacerdote con más de 30 años que ha tenido ocasión de confesar mucha gente. Ustedes vieran el asco que mucha gente siente recordando cosas. Yo no sé cómo hice eso, padre, perdóneme, perdóneme. Yo no sé por qué hice eso, yo estaba loco, no sé qué me estaba sucediendo. La gente quiere distanciarse de los errores que cometió. ¿Por qué tú los quieres mantener amarrados a eso?
Si la persona quiere separarse de ese error que cometió, ¿tú por qué vuelves y lo amarras? Eso no es de Dios, eso es del enemigo. Hay que entender que ese fue otro momento y hay que soltar ese momento. Eso es muy importante. Segundo, hay que tener en cuenta con las heridas que nosotros hemos recibido, hay que tener en cuenta que es muy difícil llegar a la compasión sin pasar por alguna herida. Las personas más compasivas que yo conozco son personas que pasaron por sufrimientos. Experimentar que esta carne duele, experimentar que esto duele y que esto duele, te ayuda a ser compasivo. Aprovecha tu dolor para compasión, es el segundo mensaje. El primer mensaje es aprende a soltar, verbo afiemi. Aprende a soltar. Segundo mensaje con respecto a las heridas, aprovecha tu dolor para compasión. Aprovecha tu dolor para compasión. Piensa la miseria de esa persona. El gran ejemplo lo tenemos en Cristo crucificado. Estando Cristo en el proceso de su crucifixión, haz esta oración: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Cristo estaba sufriendo en su cuerpo, pero se daba cuenta que el nivel de esclavitud, que el nivel de cadena que tenían los verdugos, era muchísimo peor que lo que él pudiera estar padeciendo. Perdónalos. Entonces, aprovecha tu dolor para compasión. No solamente y no en primer lugar compasión hacia la persona que te lastimó, eso llegará después. Pero sobre todo, aprovéchalo para tener compasión de otras personas. Convierte tu dolor en un motor de servicio. Las personas que han sufrido poco, muchas veces solo se preocupan de su bienestar y siempre quieren incrementar su nivel de vida y su nivel de placer y su nivel de disfrute. No caigas en eso. Es muy importante que tú tengas este criterio. Mi dolor es mi motor. Escriba eso que también le conviene. Mi dolor es mi motor. Les voy a contar una cosa que hemos hablado con la señora Lina, la coordinadora, la directora de Familia Espiritual. Hablando con Lina hemos visto que muchas de las personas que más ayudan en Familia Espiritual, muchas de las personas que cuando hay un trabajo dicen, aquí está este hombro, gente que tiene heridas, gente que tiene traumas, gente que tiene cansancio, gente que tiene problemas, esos son los que primero dicen, aquí está mi hombro. Y otras personas que nosotros sabemos que muy poquito han sufrido, personas que la vida los ha tratado con guante de terciopelo, muchas de esas personas que están con guante de terciopelo, muchas de esas personas son las que siempre tienen un pretexto para no servir. Tu dolor es tu motor. Pero dilo en primera persona, mi dolor es mi motor, y escríbelo. Porque es verdad. Tú mira cuál fue la infancia de Cristo. Mira cuál fue la infancia. Mira dónde nació. Y recién nacido, mira qué le toca. Salir con la familia, lo lleva a la familia, desplazado por la violencia a un país extraño, a Egipto. Y luego a vivir en la pobreza y en la limitación allá en Nazaret. Tanto que la Biblia en el capítulo 53 de Isaías describe proféticamente a Cristo con estas palabras que a mí me sacan escalofríos muchas veces, porque así tanto me impactan. Varón de dolores, acostumbrado a sufrimientos. Nosotros hemos visto en Familia Espiritual, la mayor parte de las personas que más ayudan son la gente que ha ajustado su mirada a través de muchas lágrimas. Han afinado su mirada a través de muchas lágrimas. Entonces, no pienses que tu dolor está perdido. Muchas veces tu dolor es el que te da los ojos para el que está sufriendo. Y tu dolor es tu motor. Y eso es muy importante saberlo. Entonces, llevamos dos cosas que podemos hacer con el dolor que viene de fuera. Primero, el poder de soltar. Porque yo no voy a encadenarme con resentimiento a un momento que ya no existe, a un pasado que ya no existe, a una persona que ya se murió.
Yo te digo una cosa, si tú conservas resentimiento hacia alguna persona, por favor declara, de las pocas veces que yo uso el verbo declarar, declara este retiro como tu espacio de liberación. Y dile al Señor, en este lugar y en este espacio y en estos días, aquí está mi liberación. Suelta, descubre el poder de soltar. Y para soltar envuelve en un talego, dejando un pequeño espacio para que respire, y arrójalo a los pies de Jesús. Entonces, ¿para qué sirve el dolor? ¿Qué hago con el dolor de fuera? En primer lugar, arrojar, que es muy importante, porque es una experiencia de libertad increíble. Segundo lugar, ¿cuál es el segundo lugar? Compasión. Compasión, pero la frase que nos encanta es: mi dolor es mi motor. Y eso vale para Cristo. A ti no se te olvide jamás que esta mujer bendita que recordamos con tanto amor, es la mujer que más ha sufrido en la tierra. Ella es la bendita entre las mujeres, pero ella también es la doliente entre las mujeres. Nadie como ella. Esa es María. Entonces, ¿qué pasa? Que esta María que ha pasado con ese dolor, sobre todo el dolor de la cruz, es la que tiene capacidad de mirarte y entenderte como no te entiende nadie. Y perdóname que te diga, probablemente como no te entiende ni tu mamita hermosa. Nadie te entiende como ella. Mi dolor es mi motor. Y en tercer lugar, que es la parte más teológica de ese dolor que viene de fuera, el dolor nos recuerda nuestra condición de dependencia y de criatura. Soy criatura, soy vulnerable. Y esto es maravilloso, recordar que soy vulnerable. Porque recordar que soy vulnerable significa que dependo de la providencia divina. Significa que no soy omnipotente, que no soy Dios. Significa que no soy Dios, pero que sí soy, por misericordia, hijo de Dios, hija de Dios. Eso es lo que yo soy. Entonces resumamos toda la predicación, que era lo que nos proponíamos al principio. Queríamos mostrar cómo, aunque la verdad es dura, la dureza no es la última palabra de la verdad. Esa frase también te sirve. Puedes escribirla, ojalá devuélvete al principio tus apuntes y escribes: la dureza no es la última palabra de la verdad. Que ese es el sentido de esta predicación. También dijimos que uno no huye de la verdad, uno en realidad huye del dolor. ¿Se acuerda que dijimos eso? Y después dijimos que Dios quiere un cierto tipo de dolor porque es el dolor que libera y es el dolor del arrepentimiento. Y después dijimos que la grandeza del dolor del arrepentimiento, ¿cuál es? Pues la grandeza del dolor del arrepentimiento es que pone tu cabecita, tu hermosa cabecita, en sintonía con el pensamiento de Dios. El arrepentimiento significa recuperación de sintonía. El que llega a arrepentirse, llega a sintonizar con Dios. Eso es precioso. ¿Qué más dijimos? Que el arrepentimiento te salva de las dos estrategias de Satanás que pretendían llevarte a la muerte. Es decir, el cinismo y la desesperación. Eso iba hacia la muerte, pero el arrepentimiento te lleva hacia la vida. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento te pone en sintonía con Dios y porque el arrepentimiento te enseña a relacionarte con las cosas creadas. ¿Cómo así? Claro, una vez que el pecado ha entrado a mi vida, si no tengo la gracia del arrepentimiento, empiezo a ensanchar mi imperio. ¿Y qué es ensanchar mi imperio? Ensanchar mi imperio es aumentar más y más y más el dinero que gano, el placer que tengo, el poder que tengo. Por eso la gente se atornilla en el poder, por eso la gente cae en todo tipo de adicciones, por eso. Entonces el arrepentimiento me enseña a vivir tratando las cosas con gratitud, con sobriedad, con cuidado. En otra predicación podemos hablar un poco más sobre esa vida cristiana que tiene que tener el sello de la penitencia. De eso casi no se habla hoy. Y por último hicimos una explicación de qué hacer con el dolor que viene de fuera. Hay que hacer tres cosas. Primero hay que experimentar el poder de la liberación, que es una cosa fantástica. Segundo, es necesaria la frase. ¿Cuál es la frase que nos gusta? Mi dolor es mi motor. Y tercero, hay que recordar que el dolor que yo he recibido me recuerda mi condición de vulnerabilidad. Y si soy vulnerable, soy criatura, soy dependiente,
Pero hay una parte muy hermosa de eso. Soy hijo. Soy hijo. En Cristo soy hijo del Altísimo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.